Luis. Carlos, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Gracias a los organizadores, los patrocinadores de esta sesión de trabajo, de esta sesión, que a mí me parece de una enorme importancia. Además, me acabo de enterar de la trascendencia que tiene incluso senatorial todo lo que digamos aquí, lo que se ha dicho y lo que se volverá a decir. Empiezo por defender la humildad de nuestra aportación, o por lo menos la humildad de mi aportación en este caso concreto. Recuerdo en estos momentos una frase, la tengo recogida, de Churchill. Ya saben ustedes que a Churchill se le atribuyen toda serie de frases ilustres, algunas de las cuales se ha comprobado que realmente no son suyas. Al parecer, una de estas sí que es. Dice que la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad que además no presagia nada bueno. Pues utilizo esta frase, esta medida de entrada para captar su atención, si eso fuera necesario, para decir que hay que dejar ya de hablar de sanidad para hacerlo directamente de salud, aunque esto termine también, como todos sabemos, necesariamente mal. O sea que el enfermo en estos tiempos de enorme prestancia tecnológica debe ser considerado ya un usuario de salud, más que un paciente crónico multipatológico. Insisto en este cambio trascendental porque, entre otras cosas, este modelo de sanitario basado en la cronicidad ya no se puede sostener. Yo creo que una de las conclusiones o uno de los puntos comunes en los que todos los expertos en sanidad coinciden, sean de derecha, de izquierda, profesionales o no profesionales o aficionados, es que el sistema sanitario, desde el punto de vista financiero, no tiene posibilidad de resistir muchos más lustros. Lo que vienen denunciando los expertos de los primeros informes de los que hablaba José Luis de la Serna, del informe Abril, que durmió durante la época, lo encargó, esa es una aportación que te hago, José Luis, el ministro García Vargas. El ministro García Vargas luego lo han llevado al Gobierno o lo han llevado a la consideración de mucha gente, otros gobiernos del Partido Popular, otros del Partido Socialista, y todos con el mismo éxito que el del informe Abril. Yo creo que estamos en un momento en que la palabra pacto se sacraliza. A este respecto, yo les quiero decir una cosa. Hace muchos años, cuando yo dirigía las páginas médicas y científicas y culturales del diario ABC, la COE, los empresarios nos convocaron a una serie de periodistas, como aquí estamos en estos momentos, pues a una mesa redonda para que aportáramos nuestras impresiones y nuestra experiencia. De allí salió solamente una idea, tras largas horas de un bla 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 y que no consideraban efectivamente ningún importante. Decíamos, ¿cómo llegar, decíamos los periodistas, cómo llegar a un pacto de sanidad si ni siquiera sabemos llegar en España a un pacto de Estado? Yo es una primera consideración que me hago y se la planteo a ustedes. Este es un Estado en el que estamos hablando de un Estado plurinacional, de un Estado confederal, de un Estado federal o qué sé yo, o de un Estado que ni siquiera quiere ser porque lo quieren rebatir o lo quieren destruir. Por tanto, esa es una pregunta que nos deberíamos hacer a la hora de plantear, dentro de lo que es el Pacto de Estado de Sanidad, un pacto general, porque aquí lo que hay que pactar en España, a mi juicio, y eso no va a suceder, por lo menos en las próximas décadas, un pacto de Estado para saber qué dejamos a nuestros deudos, nunca mejor dicho, pues serán todos deudos del señor Montoro, qué dejamos, qué tipo de política dejamos, qué clase de Estado estamos dejando. Me encuentro muy pesimista a la altura y a la hora de concordar este pacto sanitario para resolver las carencias de nuestro Sistema Nacional de Salud, carencias sobre las que no voy a insistir porque doctores tiene la santa farmacia, desde luego la santa medicina y todos los que de una forma u otra se dedican a esto. Pero diré una cosa, no encuentro, y lo digo literalmente, pero con afán de que ustedes me puedan rebatir, si es que lo quieren, una sola idea sobre la hipotética reforma sanitaria, que al final es lo que habría que hacer en un pacto de sanidad, de salud, que no sea tópica y antigua. Y lo digo con toda responsabilidad y, desde luego, desde mi punto de vista de la experiencia. Y eso en todos los ámbitos de mi experiencia. Cuando yo he encargado, en las publicaciones en las que he podido dirigir, un sesudo editorial sobre el tema, sobre la reforma de la sanidad, sobre el pacto de Estado, me he encontrado siempre con una articulación basada en las siguientes patas. Imprescindible universalidad. Y yo me pregunto, ¿es que la universalidad de la sanidad, de la salud, mejor dicho, de la sanidad en este caso, no ha existido siempre y existe? Sostenibilidad. ¿Quién la paga?
¿Quién la va a pagar? ¿Nos ponemos de acuerdo en quién va a pagarla? En un Estado diezmado por 17 autonomías que cada una tira por su lado. Y tercero, la equidad. Yo de verdad no entiendo qué significa esa palabra. La equidad sé que es igual, diría otra academia como esta, la Academia Española diría la equidad es igual, es sinónimo de igualdad. Pero la igualdad no se produce y en eso ustedes yo creo que coincidirán conmigo en ningún orden de la vida. Pero ustedes nos han traído esta tarde para hacer un diagnóstico de cómo tratan los medios de comunicación los asuntos propios de la salud y, segundo, cómo pueden contribuir a asentar el referido Pacto sobre la Sanidad. Respecto al primer aspecto, una confesión real. Los medios aún no han dado el paso de convertir al lector de sus secciones o suplementos, cada día desgraciadamente menos, en usuarios de salud y no en crónicos pacientes de 1000 enfermedades. Esto requiere un cambio que no tenemos que dar los periodistas. Yo siempre insisto en que los periodistas somos como aquellos pajarillos que le quitan la carne de la dentadura a los cocodrilos que van de la orilla de la derecha a la izquierda. Somos subsidiarios, somos notarios de la realidad, pero no a los periodistas, a los periódicos, a los medios de comunicación. La gente nos tiene que llegar formada. Nosotros no tenemos que formar a nadie, no somos tan pretenciosos como para eso. Necesitamos sencillamente informar. Nosotros, claro que estamos en general a favor de los pactos, aunque yo les digo que los pactos no son ni obligados, lo repito, ni muchas veces necesarios, ni siquiera aconsejables. Porque cuando un ciudadano vota, cuando desde una perspectiva liberal, lo digo extremadamente liberal, cuando un ciudadano vota, lo que quiere es que el partido al que ha votado le ofrezca soluciones para los problemas que plantea él. Es decir, problemas sobre cómo encarar la fiscalidad, problemas de cómo articular la sanidad, problemas de cómo referirse a los medios de comunicación público, en fin, los problemas de articulación del Estado en general. Es decir, yo creo que a los periodistas y, desde luego, a los partidos políticos no se les puede pedir nunca que vayan a pactar de antemano, pero esto es una cosa que verdaderamente tiene una trascendencia muy importante y que difiere de si los pactos se producen desde la derecha o la izquierda. En mi experiencia de cronista político les diré textualmente lo siguiente: cada vez que el Partido Socialista, la izquierda, gobierna per se y gobierna con sus argumentos y gobierna con sus leyes y gobierna con sus decisiones. No se aviene a pactos. El caso de García Vargas, que era un hombre atípico dentro del Partido Socialista, es único. Pero cada vez que gobierna el centro-derecha se le exige rápidamente que vaya a los pactos. Pero, hombre, entonces mucha gente, que la mayoría de los ciudadanos que quieren votar a un partido de centro-derecha querrán que se aplique su programa, no un programa pactado con todos los demás. Por tanto, esto, desde luego, afecta a los pactos de Estado en general y muy concretamente al Pacto de Sanidad. Y pregunto, la sanidad española, una de las mejores del mundo, ¿cómo reformarla? ¿Y para qué reformarla? Yo apoyo, desde luego, los pactos. Un pacto siempre que se me diga ¿para qué? Yo no he encontrado respuesta a esta pregunta tan elemental que es del catecismo astete. ¿Para qué queremos reformar la sanidad? ¿Y para qué solamente se puede mejorarla desde la vil financiación? Lo digo con todas las de ella. Aquí no se está discutiendo si los médicos hagan más horas o menos horas de trabajo, si las empresas farmacéuticas tienen que ayudar más a la investigación o no de ayudar más a la investigación y a la docencia, sino aquí quién paga esta juerga. Y esta juerga no se puede plantear seriamente en un país en que tiene 17 autonomías repartidas por toda España y en diferentes modelos que ya se están haciendo crónicos dentro de lo que es la sanidad en estos momentos. Yo siempre digo que uno de los grandes errores de la post-transición fue dos cesiones: la cesión de educación y, desde luego, la cesión de sanidad. Algunos de los consejeros de sanidad regionales de este país, cuando hablan off the record con los periodistas, con nosotros, nos dicen: si pudiéramos devolver la sanidad, la devolveríamos, pero no la devuelven, porque es un instrumento muy grande de poder. Por tanto, somos muy pesimistas en cómo acordar este pacto entre 17 autonomías. Digo yo, hay que dejar de continuar con un sistema basado y preferentemente en el paciente para pasar a un paciente ciudadano que se autocuide, que se proteja y financie su propia sanidad.
Si yo tuviera un auditorio en este momento politizado hasta extremo, estoy absolutamente convencido que la gente se metería a la carótida. Pero de la misma forma que las pensiones no se puede, el Estado no puede subvencionar unas pensiones urbi et orbi, tampoco los curas se ponen a la hora de saber si es el orbi o el orbe. No creo que en estos momentos seamos capaces de mantener la idea de que esta sanidad se puede financiar sin la aportación del ciudadano. No es una propuesta ni muchísimo menos correcta, políticamente correcta, ni por supuesto es una propuesta que se vaya a ofrecer o que se vaya a plasmar en alguna idea directamente vinculada a la realidad. La reforma no es otra cosa que revertir este dato. Actualmente, según veo y constato, el 70% del gasto sanitario en España se invierte en las patologías crónicas y en sus complicaciones. Hoy la medicina preventiva, la regenerativa y la predictiva permite cambiar el modelo, pero el pacto que se puede permitir revertir este sistema no puede serlo porque entre partidos que vete tú a saber no van a llegar a un acuerdo y hay que incluir a la sociedad de los pacientes, que sé y me han dicho que han intervenido en estas jornadas, la sociedad de los medios de comunicación, la sociedad de los profesionales, son los que al final tendrían que partir, porque yo creo mucho en la sociedad civil. Lo que tendrían que hacer es una propuesta genérica para llegar a un convencimiento a los partidos políticos que tendríamos que llevarnos a la siguiente conclusión. Tendremos que formarnos en salud. No tenemos que ser usuarios de la enfermedad. No tenemos que ser practicantes de la combate contra la enfermedad, sino el uso de la salud. La salud, este es otro planteamiento, no es un gasto. La salud es una inversión y como tal se tiene que hacer. Por tanto, vuelvo a repetir, los inversores somos cada uno de los pacientes que decía José Luis hace un momento, todos nosotros que estamos en la sociedad. Pues sí podemos colaborar los periodistas y nuestros medios, pero no se nos pida, como a veces sucede y en este y en otros campos, que nos convirtamos en mediadores. A mí siempre me hace mucha gracia cuando he dirigido algún programa o algún medio de comunicación. Se nos ha pedido que nos convirtamos en interlocutores, entre mediadores, entre una parte y otra. No es nuestro deber y, desde luego, nuestra función. Repito que a mí me parece que lo importante de los medios de comunicación es algo que también ha denunciado José Luis de la Serna hace un momento, que volvamos a tener la audiencia que no teníamos, que vuelvan las revistas profesionales a tener una audiencia extensa dentro de toda la sociedad y que los medios de comunicación sepan que esta es una sección tan importante como puede ser la política. Yo les digo que creo y que ayudaría a este pacto siempre y cuando valga la pena plantearse de verdad lo que en este momento requiere la sociedad española, que no es solamente un pacto de sanidad, sino más extensamente un pacto de Estado con todas las de la ley. Gracias, Carlos. Don Alipio, es tu turno.